¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y es mi deber como guatemalteco, pero también como un admirador del noble pueblo cubano, oprimido por un partido comunista, asesino, sanguinario y violador de derechos humanos, hacer mi formal protesta y explicar por qué deben ser expulsados los médicos cubanos, expulsada la Embajada de Cuba de Guatemala y detener el inmoral proyecto del Ministerio de Salud con el contubernio de lamentablemente también el muy incompetente, diría yo, y también, por qué no decirlo, traidor a Guatemala y a los ideales republicanos y de libertad, canciller Brolo de este gobierno, que se ha reunido varias veces con el vicecanciller y el canciller de Cuba para mantener lo que no tiene otro nombre, que es trabajo esclavo cubano médico en Guatemala. En Guatemala, estimados amigos, hay más de 400 médicos cubanos que son pagados por el dinero que usted y yo pagamos al Estado, por los contribuyentes, por el Ministerio de Salud, y el salario que esos médicos reciben, más del 80 o el 70% de ese salario se va al Partido Comunista Cubano para mantener a un partido comunista que es un partido inmoral, que destruye las vidas y la esperanza de millones de cubanos adentro de Cuba, que no permite la libertad de prensa, que no permite la libertad de expresión, que no permite la libertad política y que encima el Partido Comunista Cubano tiene sangre de guatemaltecos en las manos porque fue la Cuba comunista de Castro la que apoyó, armó y entrenó a la guerrilla guatemalteca para matar a decenas de miles de guatemaltecos en la guerra de guerrillas de los años 20. Es una inmoralidad, guatemaltecos, que con nuestros impuestos le estemos pagando no a los médicos cubanos, sino al Partido Comunista de Cuba para mantener una dictadura opresora y violadora de los derechos humanos. Y lo que yo le digo a la izquierda, que ahora se rasga las vestiduras y que habla de los médicos cubanos, que no son médicos cubanos, que es, repito, trabajo esclavo. ¿En dónde está su convicción, señores de la izquierda, de protección de los derechos humanos? ¿En dónde está su convicción de defender la dignidad del ser humano? ¿En dónde está la convicción de levantar la voz y pelear contra un partido comunista que oprime a sus ciudadanos, que no les permite tener libertad de culto, ni libertad política, que persigue a los disidentes, que tortura a los disidentes en la isla de Los Pinos, por ejemplo, como lo contó el poeta Armando Valladares, que pasó preso 20 años en una cárcel cubana por no haber firmado un papel que decía: si Castro es comunista, yo me voy con él? ¿Creen ustedes que es ético mantener con el salario que esos médicos le tienen que entregar aún en contra de su voluntad? Porque si ellos están trabajando, deberían ellos quedarse con ese dinero al Partido Comunista Cubano. Y no todos los que vienen son médicos. Si ustedes hacen un cruce entre las áreas de conflicto en Guatemala y los municipios donde hay invasiones de fincas, quemas de hidroeléctricas y violencia organizada por campesinos, se van a dar cuenta que en todos esos municipios hay médicos cubanos en esos centros de salud del Ministerio de Salud. Eso no es casualidad, guatemaltecos. Yo como guatemalteco lo que digo es que deberíamos hacer lo que hizo Bolivia y Brasil. Si esos médicos cubanos quieren renunciar al comunismo y volverse ciudadanos guatemaltecos, ganar su examen de oposición en la San Carlos, colegiarse como médicos guatemaltecos y entrar, digamos, como ciudadanos guatemaltecos o como refugiados en Guatemala, renunciar al comunismo cubano y quedarse a vivir a Guatemala, creo que sería excelente darles, por ejemplo, asilo, si renuncian al comunismo y efectivamente hay manera de comprobar que no son agentes y espías cubanos. Pero que los guatemaltecos estemos con nuestro dinero pagándole a esos cubanos del Partido Comunista antes de pagarle a las enfermeras y médicos guatemaltecos que se están muriendo por el COVID-19 y no pagarles el salario como este gobierno corrupto e incompetente no les paga el salario ni a los médicos ni a las enfermeras del Hospital de Villanueva y del Hospital del Parque de la Industria. Es una inmoralidad, guatemaltecos. Y es nuestro deber como guatemaltecos, defensores de la libertad en Guatemala y en todo el mundo, oponernos al trato sucio, al negocio sucio entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Cuba, que es un gobierno represor, un gobierno comunista, un gobierno que viola los derechos humanos de esos médicos cubanos aquí porque son trabajo esclavo y de toda su población en Cuba que los tiene oprimidos desde hace más de 70 años. Mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en @FratiGiovanni, en mi canal de YouTube Giovanni Frati Periodista, en mi página de Facebook Giovanni Frati. Buenas tardes.